de todas las imágenes que integran la Semana Santa tejinera, brilla con luz propia la dolorosa. Buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de primavera que pronunciará don Juan Alejandro Lorenzo Lima y cuyo título es La Virgen de los Dolores en su contexto, escultura, devoción parroquial, y está organizada por el colectivo Fuentes de Tejina. Agradecemos también a don Daniel, cura párroco, por su predisposición para que este evento pueda llevarse a cabo. Antes de presentar al ponente de esta noche, permítanme agradecer al colectivo Fuentes de Tejina y singularmente a Miguel López el haber tenido la consideración de proponerme que hiciese esta presentación. Es un detalle por su parte y enlaza las diferentes formas de ver y de colaborar con una manifestación popular como es la Semana Santa, que es acontecimiento religioso principalmente, pero que no puede estar desligado del ámbito cultural, patrimonial, gastronómico, musical, idiosincrático en definitiva, pues describe en cierta manera a una sociedad que se ha constituido, fundamentado o incluso organizado desde hace siglos bajo la influencia cristiana, como es el caso de nuestro pueblo. Como saben muchos de los aquí presentes, mi familia se honra con la responsabilidad de ejercer lo que, sobre todo en Andalucía y salvando las distancias, se denomina la priostía, los encargados del cuidado, mantenimiento y montaje del paso procesional, entre otras funciones. Este privilegio nos llegó por ser mi padre, Armando, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo, y a su muerte es mi madre Pili quien tiene ese honor. Tenemos la responsabilidad de ornar y atender la imagen de Nuestra Señora de los Dolores desde, creo que 1982. No tengo constancia y quizás sea fruto de la costumbre o de la tradición y ya se ha hecho norma, pero nuestro conocimiento siempre ha sido que la responsabilidad o encomienda de custodia de la Virgen es de la Hermandad del Santísimo y de ahí esta responsabilidad que esperamos poder seguir teniendo y ejerciendo mientras la Hermandad quiera. Y en este lugar voy a pecar un poquito de vanidad, de pequeña vanidad, que es la que se siente cuando vas a su lado por las calles y ves las miradas que se dirigen hacia ella, de admiración, de devoción, lo que sea, y sientes orgullo y agradecimiento cuando te dicen qué bonita va la Virgen. Ella es, sin duda, la imagen más importante de la parroquia desde el punto de vista artístico, patrimonial y también devocional. Hay muchas más, como es nuestro patrón San Bartolomé y otros de los que se hablará esta noche, que independientemente de su valor patrimonial o artístico, gozan de la devoción del pueblo, pero también para todos ellos, ella también es su madre. El ponente de esta noche analizará la imagen dentro de su contexto histórico-artístico y de veneración y hará también un recorrido por los bienes conservados en el templo, esculturas, pinturas, piezas de platería o elementos arquitectónicos que ayudan a comprender la evolución de la parroquia y de su patrimonio. Esta conferencia propone también, de una parte, una mirada renovada sobre la Dolorosa, explorando su relación con la cultura visual del barroco tardío en las islas y con las prácticas de devoción parroquial que han marcado la identidad religiosa y cultural de nuestra comunidad en los últimos siglos. Y de otra parte, el debate historiográfico sobre la autoría de la talla, ya que la documentación histórica no permite aún una atribución definitiva. El currículo de don Juan Alejandro Lorenzo Lima es muy extenso y variado, y sus investigaciones se han centrado en distintos temas, aunque revelan un interés mayor por el entorno familiar y cultural del ingeniero Agustín de Betancourt, de 1758 a 1824, la escultura producida en Génova entre los siglos XVIII y XIX y las artes plásticas, la arquitectura y el comercio artístico promovido en Canarias durante el tránsito de las épocas moderna y contemporánea. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con la tesis doctoral Arquitectura, Ilustración e Ideal Eucarístico en los Templos de Canarias, 1755-1850. Ha publicado artículos en revistas especializadas de España, Italia y México, y también es autor de capítulos para varias monografías vinculadas con el arte isleño del antiguo régimen y de fichas o comentarios sobre diversas obras, documentos y manufacturas artísticas que formaron parte de exposiciones desarrolladas durante las últimas décadas en Sevilla, Granada, Madrid, Tenerife y Gran Canaria. Es autor de distintos libros, entre los que se encuentran La Santa Teresa de Maragliano y su época, de 2022, Vecinos de la ciudad, retratos de San Cristóbal de la Laguna en 2018, El saber latente, libros y estampas y dibujos de la colección Betancourt, también de 2018, y Pereira Pacheco, párroco de Tegueste en 2016, junto al catedrático Manuel Hernández González,
con el que obtuvo el Premio de Investigación Histórica Prebendado Pacheco. Desde 2010 también ha publicado con regularidad sobre el pintor Juan de Miranda. Ha sido investigador principal y coordinador de ediciones de autoría colectiva y comisario de exposiciones temporales. Ha impartido clases de enseñanza secundaria en diversos centros de Canarias y de educación superior en las universidades de Granada y Europea de Canarias. Actualmente es técnico adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, donde asume la coordinación de la Comisión Mixta Iglesia Católica, Administraciones Públicas de Canarias y la Red de Museos de Canarias. Muchas gracias a todos nuevamente por su asistencia y doy paso al ponente de esta noche, don Juan Alejandro Lorenzo Lima. Muchas gracias. A ver, era aquí, ¿no? Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Voy a hablar, creo que se me oye con suficiente, tengo voz tronera del norte, así que creo que se oye bien. Antes que nada, pues me gustaría agradecer la invitación realizada para que me encuentre hoy aquí entre ustedes. Es una semana que tiene mucho que ver con el tema del que vamos a abordar, porque mañana obviamente es Viernes de Dolores. Y lo que les planteo esta noche es un pequeño recorrido para intentar demostrarles un poquito la singularidad que tiene esta escultura, que como ya se nos ha dicho, es uno de los bienes más notables que tiene la parroquia y como ahora veremos ya se estipulaba así desde el siglo XIX. En cualquier caso, empiezo mi intervención agradeciendo nuevamente a la parroquia, a don Daniel, por darnos cabida esta noche aquí, a los compañeros de Fuentes de Tejina, especialmente a Miguel, a Juan Luis, a Estela, la presentadora y demás, estas palabras que son un poco grandilocuentes y espero estar a la altura de un auditorio tan numeroso y seguramente mejor formado que yo. En cualquier caso, como les decía, lo que les vengo a plantear hoy es simplemente una reflexión que va más allá de lo que podríamos entender como el valor que tiene la escultura en sí misma como obra de arte. Muchas veces, cuando solemos analizar este tipo de bienes, es habitual que nos centremos siempre en valores artísticos, valores cronológicos, pero nos olvidamos de muchas cuestiones que están más allá de lo que suele ser la dimensión material. Es decir, el valor que tiene la escultura de la Virgen de los Dolores no se limita solo a la estructura material, a la madera, a la policromía, a los tejidos encolados, sino que es heredera de una tradición muy notable y también se ha convertido, y creo que eso es lo más importante, en un referente de la religiosidad de Tejina. Obviamente no es equiparable o en gran medida a lo que suelen ser las fiestas fundamentales como hito identitario, que suelen ser las funciones de San Bartolomé. Pero como veremos, la documentación revela que en ocasiones los Dolores fue, junto a la Virgen de la Encarnación, las devociones marianas más importantes que tuvo la parroquia y su amplio distrito, su comarca, de los vecinos que conformaban este rincón del Valle de Tejina-Tegueste. Es muy importante. De hecho, cuanto más profundizamos y la documentación revela algunos datos significativos, luego hablaremos de eso, dejan entrever que el arraigo era muy fuerte, no se limitaba solo a un pequeño grupo de feligreses o de parroquianos, sino que fue medianamente generalizado. Y esto es muy importante porque muchas veces nos olvidamos de todo ese componente inmaterial y conviene reivindicarlo, porque a día de hoy los que nos dedicamos a temas de gestión de patrimonio cultural nos damos cuenta de que lo inmaterial, lo que no se ve, la tradición que hemos heredado, el bagaje, las costumbres, son casi tan importantes como la propia obra. De hecho, todo ese conjunto de cosas que adornan a la escultura le dan un valor muy sobresaliente, superior a lo que pueden ser otras esculturas, como ahora veremos, del entorno. Y creo que esto es muy importante y en ese sentido tenemos que elogiar constantemente las acciones vecinales como las que se están desarrollando que permiten rescatar todo ese tipo de tradiciones, la historia pequeñita, la que muchas veces no aparece en los libros grandes y que es clave para entender lo que está pasando en nuestro tiempo. Por eso sirva este pequeño comentario para destacar la labor que hace Fuentes de Tejina, ellos que trabajan y sus compañeros, porque revelan muchos comportamientos que si no es así no suelen figurar y ser recordados con frecuencia. En mi caso, les digo, creo que soy un poco intruso, porque no tengo, repito, un conocimiento exhaustivo de la realidad de Tejina y mi aproximación al tema es muy circunstancial. Recuerdo que la primera vez que pude investigar sobre esta escultura fue en torno al año 2005-2006 y se reflejó en un artículo de una publicación monográfica sobre la Virgen de los Dolores en la Laguna, es este libro que están viendo aquí, Una espada atravesará tu alma, donde se estudiaban
todas las imágenes de esta iconografía en el contexto de la laguna, ahí pudimos aproximarnos por primera vez a ella, y luego un poquito más tarde, unos años más tarde, ya hace 10 años, con la publicación del libro del prebendado Pacheco como párroco de Tegueste, Pereira Pacheco, donde tocamos tangencialmente algunos aspectos de Tejina y del párroco José Nicolás de León, que era tan amigo del prebendado en esos años, ya un poquito posterior, rozando la primera mitad del siglo XIX. Pero insisto, voy a profundizar solo en 3 ideas básicas. Vamos a hablar de la parroquia, de la escultura y de un posible artista que ha pasado muy desapercibido en relación con la escultura. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué valor tiene la escultura en el seno parroquial, es decir, qué valor tiene para entenderlo como referente de la religiosidad de las personas que vivían en este lugar de la isla. Y esto es tremendamente complicado, porque no tenemos un conocimiento muy exhaustivo de cuándo empezaron los cultos de la Virgen de los Dolores, tampoco sabemos claramente cuáles son sus primeras inercias devocionales, cómo empezaron las funciones, y todo parece indicar que el culto tuvo que haber florecido muy tardío el siglo XVII y se consolidó en el siglo XVIII. Eso parece demostrarlo algunas referencias indirectas. Y el entorno en el que se desarrolla era muy común al de otras devociones de la parroquia, es decir, la Virgen de los Dolores no empezó en Tejina como un referente de primer orden, sino que fue una devoción que poco a poco tuvo que haberse ido fraguando en función de la simpatía que despertaba entre los fieles. Y de eso, sin querer, lo reflejan algunos documentos, ¿no? Recuerdo que en el famoso manuscrito La Municipalidad de Tejina, que escribió el prebendado Pacheco en los años en los que fue párroco de la vecina parroquia de San Marcos de Tegueste, decía: entre las esculturas más notables de la parroquia se encuentra la Virgen de los Dolores, que él cree que era una obra atribuida a José Luján Pérez, como luego veremos, pero no hay mucha información. Lamentablemente no contamos con documentación primaria, de primera mano, que nos permita saber mucha información sobre la escultura. Eso es un primer problema. Y desde el punto de vista de la historia del arte, es decir, dejando al lado la fe, pero como obra de arte, su descubrimiento fue un pelín tardío, en el sentido de que no aparece citada con regularidad en los estudios científicos hasta la década de 1940. Es muy significativa el aporte de don Leopoldo de la Rosa en sus famosas noticias sobre la parroquia de Tejina, publicadas en el año 43, ahí se menciona, y se desvela el único documento que luego veremos cita directamente a la escultura. Por lo tanto, seguimos sin saber muchos aspectos de ella. Y en realidad esto pasa porque también, es justo reconocerlo, no tenemos un conocimiento exhaustivo de todo lo que pasó en la Iglesia. Estamos acostumbrados o pensamos, tenemos la idea de que todo está perfectamente documentado y eso no pasa siempre, es decir, no tenemos documentos de absolutamente toda la trayectoria parroquial. Y claro, cuando nos aproximamos al templo en la actualidad, pues tenemos muchos problemas, porque hay veces en que la documentación no se puede casar directamente o relacionar con lo que conocemos. De hecho, como ustedes que investigan mucho la historia de la parroquia, las fuentes parroquiales, hay veces que tenemos muchas dudas para vincular algunos acontecimientos con lo que se conserva o lo que sucede, ¿no? En este sentido, pensemos que la fábrica, tal y como la contemplamos, con 3 naves, el desarrollo, pues es un producto de una intervención del siglo XX. Por lo tanto, el contexto en el que estaba la Dolorosa originalmente, esta escultura, pues está muy alterado. Entonces, no tenemos un conocimiento muy exhaustivo. Por eso es necesario que profundicemos en las fuentes, en la documentación de archivo, para intentar ver un poco dónde es el contexto en el que se inscribe. Y, repito, no sabemos cuándo llegó la escultura, no sabemos cuándo empezó su culto, pero todo parece indicar que el auge de la devoción a la Virgen de los Dolores guarda relación con una serie de obras que se produjeron en la Iglesia a mediados del siglo XVIII. Es la época de un párroco que tuvo mucha acción, mucha actividad, que es el párroco don Matías Antonio Suárez, que en la década de los 50, la documentación deja entrever que tiró la sacristía, reconstruyó la capilla mayor, se supone que el arco que todavía conserva, el arco toral de la iglesia, corresponde a esta época, la ampliación del presbiterio, pues en torno a esta época tuvo que haberse desarrollado, como ahora veremos, el culto con mayor intensidad de la Virgen de los Dolores, ¿no? De hecho, salvo la ampliación de las naves laterales, que son una fábrica del siglo XX, pues estos detalles de la techumbre, muy intervenida a posteriori,
son de los poquitos elementos que perduran de ese periodo, ¿no? Junto a la espadaña, el arco de la portada, pero poco más, ¿no? De hecho, si somos escrupulosos y revisamos en las noticias que aparecen constantemente en la prensa periódica y demás, nos damos cuenta de que en Tejín existe un interés por reivindicar esa historia, ¿no? Simplemente hice una búsqueda ayer y son bastante numerosas las noticias que aluden a la recuperación del patrimonio, ¿no? Un ejemplo, en junio de 2020 se informaba de que las campanas volvían a la espadaña, a volver a los usos primitivos. Más adelante tuvimos noticias, en marzo del año 24, de que se había restaurado la escultura de San Bartolomé. La escultura de la Virgen también fue intervenida con anterioridad. Y desde luego, en diciembre del año 24, se inauguró el templo, tras su rehabilitación que estuvo un tiempo cerrado y clausurado, y disponemos de un edificio en condiciones. Lo importante de todo esto es que la escultura ha sido testigo de toda esta evolución. Durante los más de 220 años que lleva la escultura, ya entre ustedes, entre los miembros, los vecinos de Tejina, la escultura ha sido testigo de toda esa evolución. Y no solo lo importante es la escultura, porque si lo revisamos bien, en el patrimonio de la parroquia hay una serie de obras que, sin quererlo, nos están informando y avisando sobre la memoria de las personas que durante muchos años han conformado el patrimonio de la parroquia. Y esto es muy importante y muchas veces pasa desapercibido. Quizás ustedes están muy habituados a verlo y para ustedes es común, pero una de las cuestiones que sorprende es el alto volumen de inscripciones que, por ejemplo, tienen algunos bienes. Esto no es muy habitual en algunas parroquias. He puesto algunos ejemplos que he rescatado, pero se me ocurre, por ejemplo, se conserva solo una lápida de las muchas que tendrían que haber, porque hay documentos de que habían algunas lápidas que se visitaban puntualmente, pero, por ejemplo, San Bartolomé tiene su cuchillo atributo con una inscripción de la familia Álvarez de Soto de la década de los 60 del siglo XVII. Y si revisamos el patrimonio del siglo XVIII, hay muchas inscripciones. El puñal de la Virgen de los Dolores tiene una inscripción que alude al párroco José de León, que antes hablaba, que fue el sucesor de los párrocos del siglo XIX, la pintura de San Luis, que presidió la iglesia, está dedicada a un miembro, a doña Luisa Pereira y Fiesco, la custodia también tiene inscripción, y tener una inscripción no es solo un detalle anecdótico, es también, repito, una necesidad de perpetuar la memoria, de perpetuar el recuerdo, de que no se olvide, porque detrás de estas donaciones hay devoción y también hay un afán de dotar a la parroquia de cuestiones que antes no tenía. Lo que sucede es que muchas veces, cuando no hay inscripción, esas cuestiones se pierden, esa memoria se nos va, porque las generaciones no van perpetuando los nombres. Les pongo simplemente estos tres ejemplos. Aparentemente son tres obras importantes de la parroquia: la pila bautismal, que es un referente de los sacramentos, de la vida sacramental, de la vida eclesiástica en la localidad. Pues si no fuese por un apunte de fábrica, de esta pila no sabríamos absolutamente nada. Las cuentas dicen, un ejemplo, entre 1738 y 1746, dicen, se le pagó a un cantero del Tanque por traer la pila bautismal de mármol que dio de limosna don Pedro Muñoz, que era un hacendado con propiedades y vecino durante un tiempo en la laguna. Si el mayordomo de fábrica no hubiese apuntado que esta pila lo donó Pedro Muñoz, hoy no lo sabríamos, porque el testamento de Pedro Muñoz no aparecen alusiones a la pila. De hecho, por ejemplo, fíjense, de estas dos esculturas que son referentes devocionales, tampoco sabemos nada en firme. De la Virgen de la Encarnación, que es la principal devoción mariana de la parroquia de Gloria, por así decirlo, no hay un documento que acredite a qué época corresponde esta escultura. No sabemos de ella prácticamente nada. De hecho, formalmente se puede atribuir, y así un compañero, Germán Rodríguez, la ha atribuido, yo creo que con bastante fundamento, a José Rodríguez de la Oliva, un escultor del siglo XVIII. Formalmente es indudable, pero no sabemos cómo llegó, no sabemos quién la pagó, no sabemos en qué contexto se produjo su sustitución, había una imagen anterior, y con San Bartolomé pasa prácticamente lo mismo. Si Lorenzo Santana, compañero investigador, no hubiese descubierto una referencia que alude a que el labrador Gaspar Hernández le encargó a un conocido, a Diego López, que iba a iniciar un viaje a América, que en 1584 comprara una escultura en Sevilla, pues posiblemente no sabríamos nada del San Bartolomé. De hecho, no es seguro que esa sea la escultura. Es una hipótesis muy plausible, pero no tenemos confirmación documental.
Por lo tanto, insisto en estas ideas porque parece que todo está documentado, que tenemos un conocimiento de todo, y la Dolorosa, lamentablemente, veremos ahora que participa de esta realidad. Lo que sabemos es poco, muy poquito, de lo que tuvo que haber sido la realidad cotidiana. Y esto, dicen, bueno, pues esto puede ser un poco anecdótico. No, es habitual, porque muchas cosas de la vida cotidiana no las apuntamos. ¿Ustedes apuntan todas las cosas que hacen en su vida cotidiana? Piensen, les hago una pregunta. ¿Cuándo compraron ustedes la lavadora? ¿Cuándo compraron la nevera? ¿Cuándo arreglaron la cocina? Pues con estas cosas de la iglesia pasa prácticamente igual. No había constancia documental. Y lo mismo pasa con otros bienes, por ejemplo, que tiene la iglesia, ¿no? Pensemos, la platería está medianamente bien estudiada, se puede rastrear mucho más en los inventarios, pero de muchas piezas prácticamente sabemos muy poquito. Por ejemplo, si no llega a haber sido por las anotaciones documentales de finales del 17 y principios del 18, la memoria de Bernabé Fernández de Armas o Bernabé Hernández de Armas hubiese pasado desapercibida. Toda su plata se refundió en el siglo XVIII prácticamente. ¿Qué sabríamos de él? Prácticamente nada. De hecho, el problema que tenemos es que a veces la documentación nos da pistas y no sabemos exactamente si las obras conservadas son las que necesita la documentación. Por ejemplo, tenemos aquí una cruz de altar que se adquirió en torno a 1754-63. ¿Es esta? Parece que sí, pero si vamos a los inventarios de la amortización, dicen que a la parroquia de Tejina, como era una parroquia pobre, le trajeron varias piezas de los conventos. ¿Y si esta es una pieza de los conventos, que se pudo haber cambiado en el siglo XIX? Genera muchos problemas. Y para que se haga una idea, hace poquito se publicó un artículo sobre el patrimonio de la parroquia y hablaban de esta Virgen de Guadalupe, que es un lienzo de la parroquia, y decían que era producto de un indiano del siglo XVIII. Bueno, pues Leopoldo de la Rosa plantea que puede ser una donación de Tomasa de Montemayor en 1845. Es decir, a lo que voy, o puede ser, o puede variarse, pero a lo que voy es que hay que intentar unir siempre la documentación con las piezas, y eso es un trabajo tremendamente complejo, muy difícil, y la documentación muchas veces no nos ayuda. En cualquier caso, la documentación a veces sí es muy rica, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, la documentación dice cosas tan curiosas como la licencia para fundir la antigua custodia, la hizo el maestro Antonio Juan Correa Corbalán en la ciudad de La Laguna, y la documentación dice, es muy curioso, el pago de la manutención al platero, que venía de La Laguna con su cabalgadura de caballo a trabajar a Tejina, le pagaron el alimento y después el mayordomo se queja, una cosa así, se deja entrever que claveteando la plata se le rompió un cristal. Por lo tanto tuvieron que en el año 84 comprar un cristal. Hay veces que la documentación es generosa, pero eso, ustedes lo saben, no es lo habitual. Nunca tenemos toda la documentación. En resumidas cuentas, este es el resultado. Esto es lo que tenemos y tenemos que hacer una reconstrucción poco a poco. Ahora bien, vamos a ir al segundo punto. Ya sabemos dónde nos movemos. Vamos a ver qué sucede con la escultura. ¿Qué sabemos en realidad de ella? Pues la pregunta se responde fácilmente. De la escultura sabemos poco, os repito, muy poquito, porque las referencias documentales son prácticamente secundarias, muy insignificantes, reflejan lo que tuvo que haber sido un culto importante. La referencia primera, sin ser documentación de fábrica, la da el prebendado Pacheco en el manuscrito de Tejina, donde dice literalmente que existía una escultura de Nuestra Señora de los Dolores que, dice algo así, de talla buena, obra de José Pérez, luego hablaremos de eso, escultor canario, de Canarias, que como todas las suyas, embeleza por su hermosura y belleza. Y es la imagen más importante que tiene el templo, lo dice prácticamente. Hasta la llegada de ese manuscrito del prebendado Pacheco, prácticamente no hay noticias fiables, salvo un apunte de fábrica. Tuvimos que esperar casi poco más un siglo, y en esa época, don Leopoldo de la Rosa publica las noticias de Tejina, el dato que luego vamos a trabajar. En los años 40 surgió un debate interesantísimo, donde se pronunciaron diversos autores, porque no tenían claro quién era Manuel Antonio de la Cruz, qué había hecho, qué no había hecho. Surge un debate bastante encarnizado en la prensa, hasta que finalmente don Sebastián Padrón Acosta, en un libro que dedica al escultor Fernando Esteves, una pequeña publicación, dedica, no se verá muy bien, pero dedica un epígrafe a La Dolorosa de Tejina, obra de Luján Pérez, porque él entiende que las fechas que se manejan no cuadran con el primer Esteves. Para que se hagan una idea, en la historia del arte de este periodo, todavía no estaban tan conocidos los artistas, es lo que nosotros llamamos atribuciones por descarte,
una pieza importante, una fecha, pues a lo mejor sin muchos estudios la vinculaban de una manera o de otra y permitían atribuirla. Entonces, esa atribución a José Luján Pérez, que decía el prebendado Pacheco y que, siguiendo estas pistas, el investigador Padrón Acosta unificó, se ha convertido casi en una idea irrefutable. De hecho, buena parte de los historiadores de las últimas décadas la han reflejado. Por ejemplo, en la monografía de Manuel Antonio de la Cruz, ya lo veremos, está citada, en el libro de Luján Pérez está citada, y nos tocó a nosotros en el año 2006, pues, estudiar, hacer un análisis y plantear que posiblemente es factible que otras hipótesis también sean probables. Es decir, no tenemos, repito, una verdad absoluta. Ahora bien, ¿qué pasó en realidad con la escultura? Pues, repito, poco sabemos. La documentación de la parroquia es muy irregular en ocasiones a principios del siglo XVIII. De hecho, la documentación no es muy sistemática. Tras revisar en la documentación de fábrica, si no me equivoco, la primera referencia clara y directa a una escultura de la Soledad o de los Dolores tiene que ver con estas cuentas de fábrica. Entre el año 38 y el 46, el mayordomo se descarga, es decir, paga 16 reales, que es una cantidad no baja, pero tampoco era un dineral, una cantidad media, un gasto digamos que asequible, paga literalmente 16 reales por la jaula de Nuestra Señora de la Soledad. Claro, la jaula, para quien no lo sepa, es la estructura de madera que servía de candelero, es decir, las varillas de la escultura internamente. Esto demuestra dos cosas, a mi juicio. La primera, si renuevan el candelero, es que o la escultura tenía mucho uso y se deterioró, estaba estropeada, o, lo más probable, es que era una escultura antigua que tenía que adaptarse a nuevos cultos, a la manipulación. Piensen que las esculturas de candelero estaban habitualmente, como en la actualidad, en los retablos, y cada año había que bajarlas, vestirlas y prepararlas para los cultos de Semana Santa. Esa manipulación de las esculturas hace que los candeleros, que son partes muy sensibles, se estropeen con frecuencia. De hecho, es muy habitual que se sustituyan los candeleros, esta parte de las obras. Luego, no sabemos en realidad qué pasó con esa escultura antigua, o la primera, podríamos decir. Se le pierde la pista y la siguiente referencia importante tiene que ver con unos pequeños apuntes manuscritos de una cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, cuya primera referencia documental es, en el libro ese en concreto, del año 1777. Esa fecha es tardía, y cuando uno lee el libro, ese pequeño, no es un libro, es un cuadernillo, cuando uno lo lee, te das cuenta de que posiblemente la devoción a la Virgen estaba, obviamente, muy arraigada, y esa cofradía es heredera de una tradición que no sabemos, porque no tiene sentido que una cofradía que empiece en esa época tenga de entrada tanta acogida. De hecho, los apuntes de ese pequeño cuadernito no son muy ricos, pero hablan constantemente de las limosnas que se recogían, habla eran unas limosnas un poco limitadas, no era una cofradía muy rica, pero, por ejemplo, apunté aquí que se hablaba de las limosnas recogidas en las puertas, de las limosnas recogidas en las eras, de las limosnas recogidas en cebollas, en elementos del campo, cosechas que se pagaban. Hablan también de limosnas que se recogían en la punta del Hidalgo, en los caminos que bajaban a la costa. Por lo tanto, la Virgen tenía que tener cierta auge devocional, no era una Virgen secundaria. Y dentro de los primeros apuntes del libro se habla, una cosa que es muy significativa, en aumento de la devoción de los dolores de María Santísima. Está constantemente citado. Y eso demuestra que había un interés por fomentar el culto de la Virgen de los Dolores. De hecho, junto a la existencia del Cristo crucificado, era la imagen más importante de los cultos de Semana Santa. Es decir, eso está perfectamente claro. Y sospechamos, aunque no está claro, que muy posiblemente aquí en Tejina tenía que pasar algo semejante a lo que pasaba en Tegueste. El prebendado Pacheco, cuando llega a la parroquia, lo primero que hace es organizar a los feligreses. Los divide en cuarteles o sectores y garantiza que cada uno de esos sectores organizara un día de la novena de la Virgen de los Dolores. Las novenas eran muy famosas en esta semana previa al Viernes de Dolores. Es decir, estamos en plena efervescencia de los cultos de la Virgen de los Dolores. Y muy posiblemente en Tejina pasaba algo parecido. Es decir, que los curas de esa época organizaran, aunque no hay constancia de eso. Entonces,
un culto heredado, una escultura que se cambia, que se renueva, y llegamos al momento clave. El personaje que nos permite situar a la escultura, tal y como la conocemos a día de hoy, es este sacerdote, José de la Concepción, Quintero y Esteves. Un sacerdote natural del Hierro, de familia del Hierro, como luego veremos, que tuvo una importante trayectoria, un personaje muy importante que creo que ha pasado muy desapercibido. Es un personaje de gran interés porque su vida fue muy andariega. Él fue párroco en el sur de Tenerife, aquí en Tejina, estuvo muy vinculado a la parroquia de la Concepción de la Laguna, también sirvió durante unos años en la parroquia del Golfo, que era su patria, él era pilongo de allí, natural de allí, tuvo una vida muy intensa. Y por donde fue, por todas las parroquias por donde fue un gran patrocinador de las artes. Renovó por completo las parroquias, compró patrimonio, actualizó los cultos, rescató tradiciones antiguas, es decir, era un hombre emprendedor. Y en Tejina hizo prácticamente lo mismo. Es decir, los poquitos años, no estuvo muchos años en Tejina, los años que estuvo en Tejina, pues se revela como un cura práctico, un cura de pueblo, de conocer a sus feligreses, en el mejor sentido del término, un buen pastor. Porque la documentación lo deja entrever, eso creo que es indudable. Y además, en Tejina había estado su hermano, Santiago Raimundo, creo que se llamaba, que era un párroco anterior, después, fue después, eso. Sí, pero ya él servía algunas capellanías aquí en la iglesia, es decir, los Quintero tenían un vínculo en la parroquia y luego este hermano suyo es quien lo hereda a él, pero ya tenían ellos unos cultos esporádicos. De hecho, en una referencia del prendado Pacheco, cuando el prendado Pacheco llega a ser párroco de Tegueste, ya tenía un conocimiento del valle y deja entrever que los Quintero eran amigos suyos y tenían algún tipo de vínculo con esta zona. Por lo tanto, forma parte de esa realidad. ¿Qué hace Quintero cuando llega? Cuando llega a ser párroco en los últimos años del XVIII y primeros años del siglo XIX. Pues se encuentra una parroquia que estaba, como vimos antes, ya construida, una sola nave, con un presbiterio ya desarrollado, con un retablo que corresponde con esta fotografía, que se empezó a edificar. El retablo, que todo parece indicar que fue paulatinamente autoconstruyéndose. Es decir, poco a poco el retablo se fue mejorando, fue agrandándose y adaptándose a la modernidad de los tiempos. El retablo que conocemos en la actualidad no es este, obviamente, pero el retablo posiblemente cuando él llegó es un retablo que se empezó a edificar a mediados del siglo XVIII, están las cuentas, los gastos para el retablo. En la Lóndiga hay un descargo que dice en el año 79 que se da una madera para que lo intervengan Domingo del Rey y José Santiago, que eran unos carpinteros de la Laguna, están los descargos de la madera para que puedan intervenirlo, y es posiblemente en esa época cuando el retablo alcanza las dimensiones, prácticamente llegó al techo, y si se fijan en lo alto se encontraba la figura de San Luis, que como me acaba de comentar Miguel, está vinculado con la familia Pereira, que están vinculados con la mayordomía de la Virgen de la Encarnación y unas cosas que tienen ellos que publicar, pero está muy justificado. Cuando llega Esteves, el párroco a la parroquia, se encuentra un retablo muy posiblemente o poco decorado o prácticamente en madera vista, porque lo primero que hace es apalabrar con un famoso pintor decorador, Manuel Antonio de la Cruz, que renueve el retablo en 1802. Y Manuel Antonio de la Cruz, que era un artista muy importante, pasa, dice el prendado Pacheco, a residir en su casa. Manuel Antonio de la Cruz, luego lo veremos, es un artista muy importante. Estaba recién viudo, enviudó en 1801 y viene a vivir a Tejina en 1802. Y empieza a decorar el retablo. La obra desaparecida tenía unas inscripciones que decían: lo repolicromó en 1802, siendo párroco José de la Concepción, Quintero y Esteves. Sí, eso queda suficientemente claro. Y cuando Quintero y Esteves se va de la parroquia, abandona la parroquia para otro cargo ministerial en el sacerdocio, deja esta anotación en el libro de fábrica. Cuando da las cuentas, da el dinero, dice poco menos, me deben un dinero, explica un poco todo lo que ha hecho, es lo que cierra el libro de fábrica, y dice lo siguiente: el maestro Manuel Antonio de la Cruz ha adorado el retablo, lo explica, y dice: y por último, y ayudado del carpintero Bartolomé Rodríguez, se ha armado y dado yeso al retablo de Nuestra Señora de los Dolores, cuya santa imagen quede en poder del dicho don Manuel Antonio de la Cruz para que la viste y la estofe. Este es el único documento que sabemos de la escultura. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué dice el documento? Dice, en primer lugar,
un retablo, que no sabemos, no existe obviamente. Cuando termina el retablo mayor, dedica a la Virgen un segundo retablo. Ese segundo retablo estaba dedicado a la escultura de mayor devoción mariana que tenía la parroquia, que era la Virgen de los Dolores. Y dice, una escultura que doy a Manuel Antonio de la Cruz para que la vista y la estofe. ¿Qué significa vestir y estofar? Vestir es sobrevestirla y estofarla es pintarla. Entonces, aquí se nos plantea un primer dilema. ¿Qué hizo en realidad Manuel Antonio de la Cruz? Pues, posiblemente, ahora lo veremos, cogió una escultura que existía, la reencoló y la policromó. Por lo que esa idea que decía el prendado Pacheco de que la escultura vino de Gran Canaria y que la hizo José Luján Pérez, pues tenemos que empezar a ponerla en duda, porque la documentación no casa. Y fíjense, todos esos trabajos le pagaron a este artista 8 fanegas de trigo, que eso es, créanme, una cantidad bastante notable. Y de esas 8 fanegas, 3 las dio Ana Rodríguez, una al conde de Salazar, una al capitán Tomás Suárez y 3 el propio párroco. Es decir, la cantidad que se le entrega es alta y el trabajo tuvo que haber sido desmesuradamente alto. Esto es una fotografía antigua que ilustra cómo estaba colocada la escultura en un retablo. Probablemente este no es el retablo de 1803, porque además en la documentación de fábrica, cuando se cierran los conventos de la Laguna, la documentación deja entrever que aquí se traen varios retablos para la Virgen de los Dolores. Este posiblemente es uno de ellos. Es decir, no sabemos cómo era el retablo, dónde estaba la escultura originaria. Cuando José de la Concepción Quintero y Esteves fallece en el año 1828, hace un repaso de su vida, tanto en su testamento como en su codicilo. Él escribe, lo escribe en manuscrito, es esta letra engorrosa, chiquitita, que cuesta un montón leer, tienes que leerla muchas veces, y dice algo así: durante unos años fui párroco de Tejina, yo doré el retablo, di dinero para comprar ornamentos, hice no sé cuántas mil cosas, y me quedaron debiendo un dinero. Y dice, perdono la deuda con la condición de que en los días de la fiesta de San Bartolomé, patrón de la parroquia, coloquen unas velas en la sepultura de mi hermano, que fue párroco, y hagan un responso por su alma. Entonces, la deuda que había podido quedar con la Virgen de los Dolores prácticamente queda solventada de esta manera. Por lo tanto, no sabemos qué pasó más nada. ¿Por qué es importante este hombre y el artista? Porque durante el tiempo en que Manuel Antonio de la Cruz trabajó en Tejina, tuvo que haberse apalabrado el matrimonio del artista, Manuel Antonio de la Cruz, recién enviudado, con una hermana del cura, que es Casta Quintero y Esteves, que durante un tiempo se llamó Casia, se leyó erróneamente el nombre. En esa época ellos casan y Casta Quintero y Esteves acompaña a Manuel Antonio de la Cruz por sus trabajos por todo el norte de Tenerife. De hecho, los tengo documentados en la Orotava, en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz y en La Laguna. Y José de la Concepción Quintero y Esteves, cuñado y párroco, cuñado del artista, les ayuda puntualmente económicamente. De hecho, cuando va a testar José de la Concepción Quintero y Esteves dice: tengo en mi poder las herramientas del oficio de mi cuñado Manuel Antonio de la Cruz. Tengo sus libros, y entre sus libros estaban ejemplares del Palladio, de Leonardo da Vinci, autores que se seguían en esa época. Y describe una cantidad de pinturas bastante notable. Unas pinturas, dice, tengo una Virgen de los Dolores, una cabeza, unos retratos, una serie de pinturas que muy probablemente sean obras de Manuel Antonio de la Cruz, que se las regaló a su cuñado, eran obras de su casa. Y decía algo así como que también son propiedad de mi hermana Casta. En esa época, Casta Quintero ya había fallecido un poquito antes y había casado en terceras nupcias. Sabemos además que un cuadro que tenía este cura, José de la Concepción Quintero y Esteves, representaba a San Judas Tadeo, que era una de sus devociones particulares. De Manuel Antonio de la Cruz existía este cuadro, que no sabemos dónde está, que está fechado y firmado en 1807, y dice, con el cuadro de San Judas Tadeo que tengo en mi casa, quiero que se funde una ermita a San Judas Tadeo en el Pago de las Lapas, en Frontera, en el Hierro, de donde él era natural, en su casa. Eso no fructificó, nunca se fundó, pero lamentablemente, por mucho que hemos buscado, no hemos encontrado la pintura de San Judas Tadeo. Si alguien sabe dónde está, pues le agradecemos que nos lo indique porque, repito, es muy difícil encontrar esta pintura. Y ya nos vamos a un último aspecto. ¿Qué aporta entonces la escultura? Pues la Virgen llega, en estos años, 1803, como estamos hablando, llega en una época interesante, porque el culto a la Virgen de los Dolores
estaba además muy arraigado en otras localidades. ¿Cómo eran las esculturas o cómo era el arte que se producía en esa época? Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Manuel Antonio de la Cruz viste y estofa la escultura de Tejina, el modelo de imagen que predominaba era este. Esculturas de candelero, obviamente con unas facciones que tienden a una actitud doliente, transmitiendo el dolor que es propio de la iconografía, con símbolos distintivos como el puñal, enlutadas, vestidas al modo tradicional de épocas anteriores, formando conjuntos, y en la pintura contemporánea pasaba esto. Estas son las pinturas contemporáneas a la escultura de Tejina. Estas son obras de un pintor muy importante, Juan de Miranda, que era contemporáneo de Manuel Antonio de la Cruz, conocido suyo, y que era el pintor más famoso en aquella época. Son escenas del Calvario, donde nos encontramos a las esculturas en poses declamatorias, actitudes medianamente convincentes, y esta es la típica imagen, como están viendo aquí. Son imágenes que no gustan de los alardes expresivos, que no gustan de actitudes declamatorias, de, por así decirlo, un lenguaje más teatralizado, más expresivo. Son imágenes que buscan el carácter interior, la devoción privada, una serie de detalles que tienen más que ver con la devoción íntima. Y estos son pinturas que hemos atribuido recientemente a Manuel Antonio de la Cruz, pintor que vistió a la escultura de Tejina. Fíjense, son pinturas de una calidad un poco inferior a las de Miranda, pero que transmiten comportamientos devocionales muy distintivos. Y estas son las dolorosas que hacía José Luján Pérez. Esculturas de candelero, una escultura de candelero. Esta es la famosa escultura de la Laguna, la predilecta, de la parroquia de la Concesión de la Laguna, de 1803, que pagó un famoso portugués, Felipe Carvalho Almeida, un portugués comerciante que también tuvo intereses en Tejina. Se casó con una tejinera en segundas nupcias, después de la Olivera. Y mi pregunta es, ¿esta escultura tiene tanto que ver con la dolorosa nuestra de Tejina? Vamos a ver algunos detalles. Miren, esta es la comparativa entre las esculturas nuestras de Tejina y las obras de Luján Pérez, la del medio. Luján Pérez en sus esculturas solía copiar o rememorar modelos peninsulares de una época un poquito anterior. Esto es una dolorosa que se conserva en la granja de San Ildefonso, a mediados del siglo XVIII, Luján Pérez y la escultura de Tejina. A que los volúmenes, la manera en que se resuelve es un poco diferente, ¿no lo ven? ¿Lo ven? Empieza poco a poco a diferenciarse. Vamos a ver otra comparativa, miren, una comparativa entre Juan de Miranda, en la pintura, al medio José Luján Pérez y en el otro extremo la Virgen de los Dolores de Tejina, a que empezamos a ver más diferencias que semejanzas. Fíjense cómo la dolorosa de Tejina tiene un tratamiento muy peculiar de los paños, de las telas encoladas. Cuando decía el cura, la vista es vestirla con tejidos que luego encolaba, que le daba dureza a los tejidos para convertirlos casi en una escultura. Fíjense qué diferentes son los pliegues de esta Virgen de Gloria que se conserva en Orotava, largos, sinuosos, adaptados al cuerpo, a la actitud declamatoria, y la dolorosa de Tejina que tiene un gran bulto en un extremo, que no es tan nítida en la definición de la toca y los elementos que la distinguen. Miren otro detalle, ahora nos encontramos un grabado. Esto es un grabado contemporáneo a Luján Pérez y contemporáneo a Manuel Antonio de la Cruz. Estos son los grabados de moda. La escultura de Tejina no sigue los grabados de la época. Es una escultura que más bien con las manos anudadas al pecho rememora las esculturas de vestir, pero todo lo que la rodea es secundario, es distinto, tiene otra concepción estilística. Fíjense ahora, por ejemplo, en las esculturas de Luján. Las de Luján son fácilmente reconocibles, tienen unos rasgos nítidos, barbillas menos prominentes, narices rectas, arqueado de las cejas y una especie de Y marcado en el entrecejo, unos volúmenes típicamente distintivos en lo que son las mejillas, unos ojos no tan marcados con párpados caídos. Fíjense la comparativa entre la dolorosa de Tejina y una dolorosa de Luján Pérez. ¿No encuentran más diferencias que semejanzas? ¿Cómo lo ven? Es distinto, es muy distinto. Ahora les propongo otro juego. Vamos a comparar ahora la escultura de Tejina con esculturas documentadas en el siglo XVIII en Tenerife. Miren, esta se encuentra en Tacoronte. No es igual, pero está más próximo a esto que lo que hemos visto de los José Luján Pérez. Fíjense en las barbillas prominentes, las expresiones, los ojos.
Fíjense en otra, el prototipo natural de Dolorosa Lagunera del siglo XVIII. Esto es una obra de José Rodríguez de la Oliva. No es que sea igual, estamos buscando al menos un ámbito de semejanza. ¿Van viendo el parecido? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pues ahora veremos otra. Aquí están viendo otra. Esta que ven aquí son otras dolorosas típicas del siglo XVIII, conservadas en Los Realejos, otras conservadas en Güímar. Hay muchas que se pueden plantear. Lo más cercano a la estética de Luján Pérez en la escultura de Tejina son las manos. Las manos sí guardan relación directa con la morfología que tenían las esculturas propiamente lujanescas, que se distancian en algunos detalles de las esculturas que les he comentado antes. Estas son prototipos de manos dieciochescas, hechas en Tenerife, y estas corresponden prácticamente a las de Tejina. Y vamos a aproximarnos por último a una última idea. ¿Quién es el artista? ¿Qué hizo Manuel Antonio de la Cruz? Pues, como les decía, es un pintor del que queda mucho por saber. Es un pintor artista muy desconocido. He tenido la suerte de preparar un pequeño trabajo que quiero publicar ahora en breve, y en él se demuestran muchas más cosas vinculadas con el artista, ¿no? Para que se hagan una idea, Manuel Antonio de la Cruz es casi como un milagro de superación, podríamos decir. Fue un niño abandonado, sus padres lo abandonaron en un tonel en el puerto de la Cruz, eso está bastante claro documentado, lo abandonaron en un tonel, lo educó una familia, y cuando vieron que el niño tenía ciertas inquietudes artísticas, lo vincularon con un artista del puerto de la Cruz, José Tomás Pablo, un pintor muy importante, y allí tuvo que haber aprendido los principios básicos de la pintura y del arte. A partir de aquí su trayectoria se pierde en gran medida, aparece trabajando en Fuerteventura, aparece trabajando en Lanzarote, tuvo una repercusión bastante notable, tuvo una trayectoria medianamente convincente, y a partir de los años 90, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, se vinculó con el escultor José Luján Pérez. De hecho, aparece trabajando regularmente con él. Fíjense también cómo recurría a las estampas. Aquí les propongo un juego de un grabado original y dos pinturas que se atribuyen a Manuel Antonio de la Cruz. Están viendo aquí algunos componentes para ver cómo copiaba o reinterpretaba las estampas. Y aquí un detalle de una escultura que se conserva en la parroquia de Santa Ana de Garachico, donde leemos: en la Gran Canaria, año de 1798, la construyó don José Pérez Luján y la barnizó y pintó don Manuel Antonio de la Cruz. Esto demuestra que trabajaba constantemente con este maestro. Citaba antes el retablo, que están viendo aquí, de la parroquia de Tejina, que suponemos es el que intervino él en el año 1802, y aquí les pongo algunas esculturas típicas, prototípicas de las formas de José Luján Pérez: dos Vírgenes de la Encarnación, que se conservan en Las Palmas de Gran Canaria, o su monumental Virgen de las Mercedes de la parroquia de Santa María de Guía del año 1802. Repito, el vínculo con Luján Pérez es factible, pero documentalmente es un poco más complejo de asimilar, y las formas no dejan entrever ese vínculo, al menos tan directo como se ha planteado. En mi modesta opinión, soy más partidario de vincularlo con las formas de Manuel Antonio de la Cruz, porque además ahora sabemos que estas dos esculturas que están viendo aquí, que se conservan en la parroquia de Arrecife en Lanzarote, sí fueron intervenidas por Manuel Antonio de la Cruz en el taller de Gran Canaria. Entonces, fíjense la solución que tienen los tejidos, que no participan de los rigores más académicos que tenía el arte de José Luján Pérez, la manera del drapeado de los paños, son telas encoladas, pues creo que se mueve más en esta órbita que en lo que aparentemente se ha podido plantear. Y luego, si entramos en otros detalles, hay que destacar algunas singularidades que tiene la Dolorosa Tejinera, que son significativos. Por ejemplo, fíjense en la toca, que están viendo ahí el detalle, tiene una simulación como una especie de tejidos horizontales en la toca, que son simulaciones de tejidos de época. Esos los observamos también en algunas esculturas de Luján Pérez que pudo policromar Manuel Antonio de la Cruz. Aquí no lo ven claramente, pero esta escultura de Orotava, la Virgen de Gloria de 1806, tiene unos tejidos, ¿ven?, como una especie de telas de brea que simulan repertorios semejantes. Y lo que sí es original en la escultura de Tejina son las flores. La decoración que tiene la Virgen en la parte inferior del traje, de tonos rojizos, que es la túnica, ¿no?, después tiene el manto y la toca, estas flores son originales.
Eso no lo he encontrado o no ha aparecido en otras esculturas de este periodo. Es decir, no hay en Gran Canaria, en Lanzarote, en La Palma, aquí en Tenerife, no hay esculturas de este periodo que tengan esta decoración. De hecho, esas florecillas que parten de unos ramos muy distintivos están copiados directamente de repertorios de época. Sí, incluso el contraste tan abierto entre los colores, el rojo y el azul, es distintivo. Repito, donde más se aprecia el débito lujanesco es en las manos. Pero, insisto, las manos están habituadas a una escultura que posiblemente era de vestir, que simplemente Manuel Antonio de la Cruz restofó y vistió como le indicó su párroco, el párroco que luego fue su cuñado. Repito, lo que sabemos de la escultura a día de hoy es un interrogante. Sabemos muy poquito y es muy complejo, pero dada la coyuntura, no tiene tanto sentido profundizar en quién la hizo. Bueno, es interesante, pero no tiene que ser determinante, porque lo que hemos intentado demostrar esta tarde es que es una escultura que tiene una amplia trayectoria, y el hecho de que un párroco a principios del siglo XIX le haya dado la forma que tiene en la actualidad es producto de la devoción que despertaba y que afortunadamente 2 siglos después sigue estando igual de vigente entre todos ustedes. Así que con esto me despido, muchas gracias por la atención y por anticipado buenas noches y feliz Pascua, porque no los veré en Semana Santa.